Evangelio de hoy. Primera lectura. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Capítulo 2, versículo 22 al 28. Queridos hermanos, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Ese es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo el que niega al Hijo tampoco posee al Padre. Quien confiesa al Hijo posee también al Padre. En cuanto a vosotros, lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si permanece en vosotros lo que habéis oído desde el principio, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él mismo nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto respecto a los que tratan de engañaros. Y en cuanto a vosotros, la unción que de Él habéis recibido permanece en vosotros. Y no necesitáis que nadie os enseñe. Pero como su unción os enseña acerca de todas las cosas, y es verdadera y no mentirosa, según os enseñó, permaneced en Él. Y ahora, hijos, permaneced en Él para que, cuando se manifieste, tengamos plena confianza y no quedemos avergonzados lejos de Él en su venida. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria. Su santo brazo. Los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios. El Señor da a conocer su salvación. Revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. Los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios. Los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios. Aclama al Señor, tierra entera. Gritad, vitoread, tocad. Los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Capítulo 1, versículo 19 al 28. Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas a que le preguntaran: ¿Tú quién eres? Él confesó y no negó, confesó: Yo no soy el Mesías. Le preguntaron: Entonces, ¿qué? ¿Eres tú Elías? Él dijo: No lo soy. ¿Eres tú el profeta? Respondió: No. Y le dijeron: ¿Quién eres, para que podamos dar una respuesta a los que nos han enviado? ¿Qué dices de ti mismo? Él contestó: Yo soy la voz que grita en el desierto. Allanad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Entre los enviados había fariseos y le preguntaron: Entonces, ¿por qué bautizas si tú no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió: Yo bautizo con agua. En medio de vosotros hay uno que no conocéis, el que viene detrás de mí, y al que no soy digno de desatar la correa de la sandalia. Esto pasaba en Betania, en la otra orilla del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. Queridos hermanos, hoy nuestra Iglesia Católica celebra a San Basilio el Grande y San Gregorio Nacianceno, quienes fueron dos grandes pastores y pensadores de la Iglesia del siglo IV, defensores firmes de la fe y pilares en la enseñanza cristiana. Juntos marcaron de manera decisiva la vida espiritual y doctrinal de la Iglesia, especialmente en Oriente.
San Basilio el Grande nació alrededor del año 330 en Cesarea de Capadocia, en una familia profundamente cristiana y llena de santos. Desde joven recibió una excelente formación intelectual, en las mejores escuelas de su tiempo, pero no se dejó deslumbrar por el prestigio ni el éxito. Tras un tiempo de búsqueda interior, eligió una vida de sencillez, oración y servicio. Fue ordenado sacerdote y más tarde obispo de Cesarea. Como pastor se distinguió por su amor a los pobres, fundando hospitales y casas de acogida, y por su firme defensa de la fe verdadera frente a las herejías de su tiempo. Su enseñanza clara sobre la Trinidad y su ejemplo de vida austera lo convirtieron en un verdadero padre espiritual. La Iglesia lo reconoce como doctor por la profundidad de su doctrina y la coherencia entre su palabra y su vida. San Gregorio Nacianceno nació también hacia el año 329, en Nacianzo, y fue amigo cercano de Basilio desde los años de estudio. Tenía un carácter sensible y contemplativo, con un gran amor por la soledad y la oración, pero aceptó responsabilidades pastorales por obediencia y amor a la Iglesia. Fue ordenado sacerdote y más tarde obispo, aunque muchas veces sufrió incomprensiones y conflictos. Destacó sobre todo como gran orador y teólogo, defendiendo con valentía la divinidad de Cristo y del Espíritu Santo. Sus discursos, llenos de profundidad espiritual y belleza, le valieron el título de teólogo, un honor reservado a muy pocos en la tradición cristiana. Ambos santos vivieron tiempos difíciles, marcados por divisiones doctrinales y tensiones dentro de la Iglesia. Sin embargo, permanecieron fieles al Evangelio, poniendo siempre la verdad y la unidad por encima de los intereses personales. Su amistad, basada en Cristo, fue un apoyo mutuo en medio de las pruebas y un ejemplo de comunión fraterna. San Basilio el Grande y San Gregorio Nacianceno nos enseñan que la verdadera sabiduría nace de la unión entre fe, oración y servicio. Su vida nos recuerda que defender la verdad exige valentía, humildad y amor, y que solo quien se deja transformar por Dios puede guiar a otros por el camino de la salvación. Por otro lado, la primera lectura. San Juan nos dice, para llegar a Dios no hay que dar vueltas complicadas, ni buscar laberintos. El único camino real y verdadero es Jesús. En aquellos tiempos antiguos, igual que sucede hoy en día, había gente que se las daba de muy sabia y decía que creía en Dios, pero no quería saber nada de Jesús como el Hijo de Dios. Decían que Jesús era quizás un hombre bueno, un ejemplo a seguir o un gran maestro que enseñaba cosas bonitas, pero se negaban a reconocer que en él habitaba toda la fuerza de Dios. Juan nos advierte con una firmeza de padre que eso es una gran mentira, la mentira más peligrosa de todas. Quien no acepta a Jesús como el Hijo de Dios, tampoco tiene al Padre. Es así de sencillo. Se puede separar al Padre del Hijo, porque son uno solo en el amor. A veces caemos en el error de pensar que para ser personas espirituales, tenemos que buscar cosas muy raras, experiencias extrañas o libros difíciles de entender. Pero la fe que realmente nos salva y nos cambia la vida es tan simple como reconocer que ese hombre que nació en la pobreza de un pesebre y que terminó entregando su vida en una cruz es Dios mismo que bajó a buscarnos. Dios no se quedó allá arriba en las nubes, mirando desde lejos nuestros problemas, o juzgándonos desde la distancia de su eternidad. Él se hizo uno de nosotros, se metió en nuestra piel, sintió nuestra hambre, nuestro cansancio y nuestras tristezas para que pudiéramos tocarlo y sentir su amor de cerca. Por eso, cuando alguien te diga que todas las creencias son exactamente lo mismo, o que da igual creer en cualquier cosa, mientras uno trate de ser buena persona a su manera, tienes que recordar lo que dice la Biblia con tanta claridad. El que tiene a Jesús tiene la vida eterna latiendo en su pecho desde ahora mismo. El que rechaza a Jesús, aunque sea una persona muy culta o muy importante, se queda a oscuras en lo más profundo de su alma,
porque está rechazando la mano que el mismo Dios le ha tendido para sacarlo del pozo de la soledad y del pecado. Este mensaje de Juan es como una brújula, que nos permite caminar seguros en medio de tanto ruido. Hay demasiadas ideas que nos confunden y nos marean. Nos repiten constantemente que cada uno tiene su propia verdad y que nada es seguro. Pero para nosotros la verdad no es una frase. La verdad tiene un nombre y un rostro. Se llama Jesucristo. Negar a Jesús no es solamente decir con la boca que no existe, como hacen algunos. Muchas veces lo negamos de una forma más silenciosa y triste cuando vivimos nuestra vida diaria como si Él no estuviera a nuestro lado. Lo negamos cuando dejamos que el egoísmo sea el que mande en nuestra casa, cuando preferimos el dinero o el orgullo antes que el perdón, o cuando nos olvidamos de hablar con Él en la oración sencilla de cada día. Reconocerlo de verdad como el Hijo de Dios es entregarle las llaves de nuestra vida, dejar que sea Él quien guíe nuestras decisiones, y que su luz sea la que ilumine nuestro corazón. Cuando llegan los momentos de oscuridad o de duda, tener al Padre es el regalo más grande y hermoso que un ser humano puede recibir. Y es vital entender que ese regalo solo nos llega a través de las manos de Jesús. No pierdan el tiempo buscando a Dios en teorías difíciles que nadie entiende. Búsquenlo en el Evangelio, en el silencio de un momento de oración sincera, en el servicio a los que más sufren y en la vida de la comunidad. Si tú confiesas con humildad que Jesús es tu Señor, si te abrazas a Él con la confianza de un niño que se agarra de la mano de su Padre, automáticamente estás entrando en el abrazo de Dios Padre. Dios no es un extraño lejano que se esconde, es un Padre que nos ama con locura. Pero la única forma que tenemos de conocer y experimentar ese amor de Padre es mirando a Jesús, escuchando sus palabras y siguiendo sus pasos. Si tienes a Jesús en el centro de tu vida, lo tienes absolutamente todo. Tienes al Padre que te cuida, tienes al Espíritu Santo que te da fuerza, y tienes esa esperanza que no falla nunca, ni siquiera cuando las cosas se ponen difíciles. No necesitamos nada más que a Cristo para ser verdaderamente felices y caminar con la frente en alto y el corazón lleno de paz por este mundo. Por otra parte, quizás al oír la palabra unción, pensamos en cosas raras o solo lo que el sacerdote hace con el aceite, en el bautismo o en la confirmación, pero el evangelista se refiere a algo más. Nos dice que todos nosotros, por creer en Jesús, hemos recibido al Espíritu Santo. Él es como un maestro que vive dentro de nosotros, una lucecita que Dios ha encendido en nuestro interior, para que sepamos distinguir lo que está bien de lo que está mal, y lo que es verdad de lo que es pura mentira. Miren, el mundo está lleno de gente que quiere enseñarnos cosas nuevas todo el tiempo. Nos dicen que la felicidad está en comprar cosas, que el éxito es ser más que el vecino, o nos confunden con ideas raras sobre la fe, que no tienen nada que ver con lo que aprendimos de nuestros abuelos y de la iglesia. Ante tanta confusión, San Juan nos da un consejo de oro. Permanezcan en lo que oyeron desde el principio. No hace falta andar buscando novedades extrañas o revelaciones secretas. La verdad de Dios no cambia con la moda. Lo que escuchamos el primer día, que Dios nos ama y que Jesús murió y resucitó para salvarnos, eso sigue siendo lo más importante hoy y lo será siempre. Tener la unción del Espíritu Santo es como tener un oído espiritual. Cuando alguien viene con un mensaje que no suena a Jesús, que no tiene el aroma del amor, de la humildad y de la verdad, el Espíritu Santo nos avisa por dentro. Nos da esa inquietud que nos dice, cuidado, por ahí no es el camino. Por eso, Juan nos dice que no necesitamos que nadie nos enseñe cosas superiores, porque el Espíritu de Dios ya nos enseña todo lo que necesitamos para salvarnos. El secreto no es saber mucho de memoria, sino permanecer. Permanecer significa quedarse quietos en los brazos de Dios. No dejar que nadie nos arranque de la fe sencilla que nos ha dado la paz. Muchas veces nos cansamos,
o nos aburrimos de lo de siempre y queremos buscar cosas emocionantes. Pero la vida cristiana es como un árbol. Si el árbol está siempre moviéndose de un lugar a otro, nunca echa raíces y se termina secando. Permanecer en Cristo es echar raíces profundas. Es decir, Señor, yo me quedo contigo, pase lo que pase. Si nos quedamos unidos a lo que aprendimos en el Evangelio, entonces la promesa de Dios se cumple en nosotros. ¿Y cuál es esa promesa? La vida eterna. No es algo que nos darán solo cuando muramos, sino que es una vida nueva que empieza ya mismo, dándonos una alegría que el mundo no nos puede quitar. Así que, hermanos, confiemos en esa fuerza que Dios pone en nosotros en nuestro bautismo. No te sientas menos que nadie por no haber estudiado grandes cosas. Si tienen al Espíritu Santo y se mantienen fieles a Jesús, ustedes tienen la sabiduría más grande del mundo. El Espíritu Santo les enseñará a rezar, les enseñará a perdonar cuando les duela el alma y les enseñará a ver a Dios en las cosas pequeñas de cada día. La clave es no soltarse de la mano de Jesús. Si permanecen en su palabra, nadie podrá engañarlos, porque la luz de Dios es más fuerte que cualquier mentira que el mundo quiera vendernos. Y es que a veces uno se queda corto ante la inmensidad del amor de Dios. La lectura nos dice, permanezcan en Él. Y lo dice por una razón muy clara, para que cuando Jesús se manifieste, cuando llegue ese momento en que lo veamos cara a cara, no tengamos que agachar la cabeza ni retirarnos avergonzados. Imaginen por un momento que un hijo se va lejos de casa, y el padre lo espera todos los días con la puerta abierta. Si el hijo regresa y ha vivido bien, corre a abrazar a su padre con una alegría que le sale por los ojos. Pero si el hijo vuelve después de haber hecho cosas que sabe que lastiman el corazón de su padre, llega con miedo, arrastrando los pies, deseando esconderse. Juan no quiere que seamos ese hijo que tiene miedo. Él quiere que seamos hijos que saltan de alegría porque por fin llega quien más aman. Vivir permaneciendo en Cristo no es otra cosa que vivir en una amistad constante con Él. A veces pensamos que Dios es como un policía, que está escondido detrás de una nube esperando a que nos equivoquemos, para anotarlo en una libreta y castigarnos. ¿Qué idea más equivocada tenemos de Dios? Dios es amor, y Jesús vino a enseñarnos que somos sus amigos. Permanecer en Él es como mantener la casa limpia, porque sabemos que un invitado muy especial puede llegar en cualquier momento. No limpiamos la casa por miedo que nos regañen, sino por amor, porque queremos que nuestro invitado se sienta a gusto. Así es la vida cristiana. Tratamos de hacer el bien, de no decir mentiras, de no guardar rencores y de ayudar a que sufre, no para ganar puntos como si fuera un examen, sino para que cuando Jesús venga, nuestra alma esté brillante y lista para el abrazo eterno. Esta confianza es la que nos permite vivir sin esa ansiedad, que consume a los que no tienen fe. Mucha gente hoy en día vive aterrada pensando en el fin del mundo, o en lo que pasará después de la muerte. Los cristianos, si estamos unidos a Jesús, no tenemos por qué tener terror. Para nosotros, el final no es un abismo oscuro, sino la luz más grande que se puedan imaginar. Es como cuando un niño está en un cuarto oscuro, pero siente que su papá le da la mano, aunque no vea nada. El niño está tranquilo porque sabe quién lo sostiene. Permanecer en Jesús es precisamente eso. Agarrarse fuerte de su mano a través de la oración y de los sacramentos. Si tú te confiesas con frecuencia, si recibes la comunión con respeto y amor, si rezas tu rosario o hablas con el Señor un ratito antes de dormir, tú ya estás permaneciendo en Él. No tienes nada que temer, porque ya eres de su familia. Entonces, hermanos, si saben que Él es justo, reconozcan que todo el que obra la justicia ha nacido de Él. Esto es muy importante. No basta con decir Señor, Señor con la boca, si el corazón está lleno de amargura o de injusticia.
Ser hijo de Dios se tiene que notar en cómo tratamos a los demás. Si tú eres una persona que busca la paz, que no anda en chismes, que es justa con sus trabajadores, que respeta a sus padres y que tiene compasión de los pobres, entonces estás demostrando que la sangre de Dios corre por tus venas espirituales. Has nacido de Dios porque haces lo que Dios hace. Dios es justo, Dios es bueno, Dios es fiel. Por eso, cuando nosotros somos así, estamos reflejando su rostro en el mundo. Es como el espejo. El espejo no es la luz, pero si se pone frente al sol, brilla como si fuera el sol mismo. Esta realidad de ser hijos de Dios es el tesoro más grande que tenemos. A veces el mundo nos desprecia o se burla de nosotros por creer, pero eso no importa. El mundo no nos conoce porque no lo conoció a Él. No busquen el reconocimiento de los hombres, busquen la sonrisa de Dios. Al final de la vida, lo que va a contar no es cuánto dinero juntamos, ni qué tan famosa era nuestra familia, ni cuántos títulos teníamos en la pared. Lo único que va a importar es cuánto amamos y si supimos permanecer en ese amor. Por eso, hoy los invito a no se cansen de hacer el bien. Aunque parezca que nadie lo nota, Dios lo nota. Jesús lo ve todo y Él guarda cada uno de tus esfuerzos, cada lágrima que derramaste por una causa justa, y cada vez que preferiste callar antes que herir a alguien con tus palabras. Vivir con la esperanza puesta en el cielo nos hace personas más libres aquí en la tierra. Ya no nos desesperamos cuando las cosas salen mal, porque sabemos que esto es solo el camino y no el destino final. Sabemos que Jesús está preparando un lugar para nosotros, donde ya no habrá llanto, ni dolor, ni enfermedad. Esa es la promesa que nos mantiene en pie. Por eso, hermanos, que este mensaje se les quede grabado a fuego en el corazón. A ustedes y a mí también. Hay que permanezcan en Jesús, vivan como hijos de la luz. Obren con justicia y prepárense cada día para ese encuentro maravilloso, con la alegría de saber que vamos a estar en casa con nuestro Padre, para siempre. Ánimo, que el Señor está cerca y su amor nunca nos va a fallar. En el Evangelio de hoy, recién pasada la Navidad, cuando aún resuenan en nuestros corazones los ecos del nacimiento del Salvador, Juan el Bautista nos anuncia buenas noticias. Este momento del año litúrgico no es casual. Apenas hemos celebrado la llegada del Mesías al mundo, y ya la palabra de Dios nos coloca ante la figura del precursor, de aquel que preparó el camino y que ahora nos invita a nosotros a hacer lo mismo en nuestra propia vida y en nuestro propio tiempo. La Navidad nos ha mostrado la ternura de Dios hecho niño, su cercanía infinita, su amor que se hace pequeño para alcanzarnos. Pero inmediatamente después, la liturgia nos confronta con Juan el Bautista, con su mensaje austero y profundo, recordándonos que el nacimiento de Jesús no es solo motivo de alegría sentimental, sino también de conversión profunda y de compromiso radical con el reino de Dios. Cuando los judíos envían a sacerdotes y levitas a preguntar a Juan el Bautista quién es él, estamos presenciando algo más que una simple investigación religiosa. Este interrogatorio revela la ansiedad de las autoridades religiosas de Jerusalén, su necesidad de clasificar, de encasillar, de controlar todo lo que sucede en el ámbito religioso de su pueblo. No pueden tolerar que alguien predique y bautice sin su autorización, sin pertenecer a alguna de las categorías conocidas y aceptadas por el sistema religioso establecido. Le van preguntando por personajes importantes, siguiendo una especie de jerarquía espiritual en sus interrogantes. Primero si es el Mesías, el esperado de Israel, el ungido de Dios que vendría a liberar al pueblo y establecer el reino definitivo. Es la pregunta más importante, la que revela la máxima expectativa. Después le preguntan si es Elías, aquel gran profeta que según la tradición debía regresar antes de la llegada del Mesías, el que había sido arrebatado al cielo en un carro de fuego.
y cuyo retorno era señal inequívoca de que los tiempos mesiánicos estaban por cumplirse. Finalmente le preguntan si es alguno de los profetas, quizás Jeremías u otro de los grandes portavoces de Dios, que el pueblo esperaba que resucitara para anunciar la salvación. Juan el Bautista les fue contestando que no era ninguno de esos. Su respuesta es clara, directa, sin ambigüedades ni falsas modestias. No se atribuye títulos que no le corresponden, tampoco busca gloria personal, mucho menos intenta aprovecharse de la confusión o de las expectativas del pueblo para construirse una plataforma de poder o influencia. Su honestidad es total, su transparencia absoluta. Dice no 3 veces, como negando toda pretensión de protagonismo. Pero ante la insistencia de seguir preguntando, pues entonces ¿quién eres? Porque necesitan llevar una respuesta clara a quienes les han enviado. Porque no pueden regresar con las manos vacías ante las autoridades que exigen saber quién es este hombre, que está causando tal revuelo en el Jordán. Juan les responde con palabras del profeta Isaías. Yo soy la voz que grita en el desierto, allanad el camino del Señor. Hemos escuchado el testimonio claro, diáfano, cristalino de un hombre que predicaba con la convicción de su vida, de ser la voz que clama en el desierto, apuntando a que está entre nosotros, pero a que nos cuesta reconocerlo. Juan no solo habla de preparar el camino, él mismo es ese camino preparado. Es la preparación encarnada, es la conversión hecha vida. Su testimonio no es meramente verbal. No es un discurso teológico elaborado en la tranquilidad de una biblioteca o en la seguridad de una escuela rabínica. Es el testimonio de alguien que ha dejado todo por vivir en coherencia con lo que anuncia. Ha abandonado las comodidades de la ciudad. Se ha despojado de las seguridades que ofrece la sociedad. Vive de manera austera alimentándose de langostas y miel silvestre. Viste con piel de camello. Habita en el desierto. Este estilo de vida no es un capricho ni una excentricidad. Es la expresión visible de una convicción interior profunda. Juan sabe que no puede predicar conversión sin convertirse él mismo primero. No puede llamar a otros a la austeridad si él vive en la abundancia, ni invitar al desprendimiento si está apegado a los bienes materiales. No puede anunciar al que viene si él mismo busca el protagonismo. Juan el Bautista es la voz que grita en el desierto. No dice yo soy el profeta o yo soy el maestro o yo soy el líder religioso. Dice simplemente yo soy voz. Una voz es algo que pasa, que resuena y luego se desvanece, que no busca permanecer, sino comunicar un mensaje que la trasciende. No tiene poder político alguno, mucho menos forma parte del Sanedrín. No tiene conexiones con la corte de Herodes. Tampoco busca influir en las decisiones de los gobernantes romanos. Su poder no viene de arriba, de las estructuras establecidas, sino de abajo, de la autenticidad de su mensaje y de la coherencia de su vida. Aunque su padre Zacarías era sacerdote en el templo, él no lo fue. No ha estudiado en ninguna de las escuelas rabínicas de Jerusalén. No ha sido ordenado ni comisionado por ninguna autoridad religiosa reconocida. Su legitimidad no viene de un pergamino o de una ceremonia de ordenación, sino de su encuentro directo con Dios en el silencio del desierto. No predica en los lugares sagrados oficiales, en los espacios reconocidos y controlados por las autoridades religiosas. Su púlpito es el desierto, su catedral es el cielo abierto, su santuario es el río Jordán. Su voz puede resonar en cualquier lugar, especialmente en aquellos que el sistema religioso ha descartado o ignorado. Su única motivación es preparar el camino del Señor, es señalar hacia aquel que viene, es hacer posible el encuentro entre Dios y su pueblo. Viene de lo que escucha el ser humano cuando profundiza en lo esencial, cuando se despoja de lo superfluo, cuando silencia el ruido exterior para poder escuchar la voz interior, y se atreve a enfrentar sus propios desiertos existenciales y allí,
En esa desnudez radical, encuentra la verdad de su ser y la verdad de Dios. Es un profeta que ante la luz de la verdad no calla, sino que grita con fuerza y es testigo de que esa verdad. Ese reinado de Dios que estaba por venir, había que prepararlo. Él grita en el desierto, donde aparentemente no hay nadie que escuche, donde su voz parece perderse en la inmensidad del vacío. Podría parecer una locura, un esfuerzo inútil. ¿Quién va a escuchar en medio de la nada? El desierto es precisamente el lugar donde mejor se escucha, donde no hay interferencias, donde la voz puede resonar sin competencia. Y más importante aún, descubre que hay gente que está buscando, que está dispuesta a salir de sus zonas de confort, a abandonar la ciudad, a caminar kilómetros hacia el desierto para escuchar una palabra auténtica, una voz verdadera. Si lo pensamos bien, muchas de las grandes religiones han nacido casi siempre en el desierto. Esta es una verdad histórica y espiritual profunda. Moisés encuentra a Dios en el desierto, en la zarza ardiente. El pueblo de Israel se forma como nación en el desierto, durante 40 años de travesía. Elías huye al desierto y allí escucha la voz de Dios en el susurro de una brisa suave. Jesús mismo, antes de comenzar su ministerio público, es conducido por el Espíritu al desierto, donde ayuna 40 días y 40 noches y es tentado por el diablo. ¿Por qué el desierto? Porque el desierto es el lugar del despojamiento radical, de la desnudez existencial, del encuentro sin máscaras ni mediaciones con lo esencial. En el desierto no hay comodidades que nos permitan evadirnos de nosotros mismos. En ese lugar desolado estamos confrontados con nuestra propia realidad, con nuestras limitaciones, nuestra fragilidad y nuestra dependencia absoluta de Dios. Es aquí donde los hombres y las mujeres que buscan el silencio y la soledad, un encuentro con Dios. Ellos, al ver la luz, pueden convertirse en maestros y guías de la humanidad. No son necesariamente los que han leído miles de libros o han viajado por todo el mundo. Son aquellos que se han atrevido a entrar en su propio desierto interior, que han enfrentado sus propios miedos y sombras, que han aprendido a estar solos, sin sentirse solos porque han descubierto la compañía de Dios. En el desierto no es posible no oír. En medio del ruido de nuestras ciudades, con el bombardeo constante de información, con la saturación de estímulos, con la invasión permanente de mensajes publicitarios y mediáticos, es muy fácil no oír nada realmente importante. Podemos estar escuchando constantemente sin oír verdaderamente. El desierto, en cambio, con su silencio abrumador, nos obliga a oír, y lo que oímos allí es lo esencial. En medio de los márgenes del sufrimiento, la marginación, la soledad, el peligro, solo se escuchan las preguntas esenciales. No nos preguntamos por banalidades cuando estamos en el límite, ni por la moda o el último modelo de teléfono cuando estamos enfrentando la muerte. Tampoco discutimos sobre trivialidades cuando estamos experimentando un dolor profundo. El desierto, en su desnudez más pura, nos devuelve a las preguntas. ¿Quién soy yo? ¿Para qué vivo? En la soledad solo sobrevive quien se alimenta de lo interior. El desierto es un lugar de prueba extrema. Allí se revela qué es lo que verdaderamente nos sostiene. Si nuestra vida se basa solo en lo exterior, en las apariencias, en el reconocimiento social, en las comodidades materiales, en el desierto nos derrumbamos. Pero si hemos cultivado una vida interior, si nos alimentamos de la oración, de la contemplación, de la palabra de Dios, de valores profundos, entonces el desierto, lejos de destruirnos, nos fortalece y nos purifica. El Evangelio nos dice: yo bautizo con agua, en medio de vosotros hay uno que no conocéis, el que viene detrás de mí. El profeta está diciendo que el Mesías ya está presente, ya está entre ellos, pero no lo reconocen. ¿Cómo es posible? Esto nos revela la manera como Dios actúa en la vida.
Viene de manera humilde, discreta, casi escondida. Requiere de nuestra parte atención, apertura, disposición interior para poder reconocerlo. Juan contrasta su propio bautismo con el que vendrá después. Yo bautizo con agua, dice, reconociendo la limitación de su propio ministerio. Su bautismo es un signo externo de conversión, un gesto simbólico de purificación, una preparación para algo mayor que está por venir. Pero no es el bautismo definitivo, no es el que transforma realmente el corazón. El que viene detrás de él traerá un bautismo diferente, un bautismo con Espíritu Santo y fuego, que no solo limpia exteriormente, sino que transforma interiormente, o simboliza la conversión, sino que la hace posible, que no solo prepara para el reino, sino que lo hace presente. En la sociedad que estamos viviendo, se está haciendo cada vez más difícil escuchar una voz que venga de ese tipo de desierto. Nuestro mundo ha declarado la guerra al silencio. Los espacios de quietud son cada vez más escasos en nuestra vida diaria. Vivimos rodeados de ruido, de prisas, de pantallas y de preocupaciones constantes. Por eso, encontrar un lugar y un momento para la oración y la contemplación con Dios ha vuelto una verdadera lucha para muchos creyentes. Hoy en día, no es raro conocer cristianos que tienen que ir al baño de su propia casa para poder orar en silencio, porque no hay privacidad ni tranquilidad en el hogar. Otros se meten en el closet, aprovechando que su pareja tarda mucho tiempo arreglándose para poder hablar con Dios a solas. Estas situaciones, aunque parezcan extremas, muestran una realidad muy real. El silencio se ha vuelto un lujo. Si miramos nuestras parroquias, la situación tampoco siempre ayuda. Muchas permanecen cerradas hasta la hora exacta de la misa, y fuera de ese tiempo no ofrecen un espacio abierto para la oración personal. Y en el trabajo, ni pensarlo, allí el ruido, las responsabilidades y las exigencias hacen que el silencio sea casi imposible. Todo esto nos revela algo importante. No es que los cristianos no quieran orar, es que el mundo actual no facilita el encuentro con Dios en el silencio. Sin embargo, también nos enseña que el deseo de buscar a Dios sigue vivo. Cuando una persona se esconde en un baño o en un closet para orar, está diciendo con su vida que Dios sigue siendo una prioridad. Esto nos invita a valorar profundamente esos pequeños espacios de quietud, por mínimos que sean. Nos recuerda que Dios no se deja vencer por el ruido, y que Él sabe encontrarse con nosotros, incluso en los lugares más sencillos y humildes. Pero también nos llama a reflexionar como familias, como comunidades y como iglesia, para cuidar y crear espacios donde el silencio, la oración y la contemplación vuelvan a tener un lugar en nuestra vida cotidiana. Vivimos en una cultura del ruido constante, de la estimulación permanente, de la distracción continua. Llevamos nuestros teléfonos móviles a todas partes. Escuchamos música mientras caminamos, vemos televisión mientras comemos, navegamos por redes sociales mientras esperamos el autobús. Hemos llenado cada momento de nuestro día con algún tipo de actividad o entretenimiento, como si tuviéramos miedo al silencio, como si la quietud nos confrontara con algo que preferimos evitar. Lo que se oye es la publicidad de lo divertido, los mensajes que nos bombardean constantemente, prometiéndonos felicidad si compramos tal producto, si visitamos tal lugar, si consumimos tal servicio. La publicidad ha invadido cada espacio de nuestra vida, en las calles, en el transporte público, en Internet, en las redes sociales, incluso en nuestros correos electrónicos y mensajes privados. Los chismes que entretienen, las noticias sobre la vida privada de famosos y celebridades, los escándalos y controversias diseñados más para generar clics y audiencia que para informar realmente. Los medios de comunicación han descubierto que el escándalo vende más que la reflexión profunda,
que la indignación genera más interés que el análisis sereno. También en el ámbito religioso encontramos voces que no vienen del desierto, que no nacen del silencio y la contemplación, sino de la ambición y el oportunismo. Pero en medio del desierto de esta vida nuestra, en medio de este páramo de superficialidad y ruido, podemos encontrarnos con personas que irradian sabiduría y dignidad, pues no viven de lo innecesario. Son personas que han aprendido a distinguir entre lo urgente y lo importante, entre lo necesario y lo accesorio, entre lo que verdaderamente vale y lo que solo brilla momentáneamente. Estas personas no están necesariamente en posiciones de poder o prestigio, ni aparecen en las portadas de las revistas, mucho menos tienen miles de seguidores en redes sociales, pero tienen algo que muchos famosos no tienen. Juan el Bautista no es la de un hombre que busca la gloria, sino la de quien ha alcanzado una claridad interior que se vuelve cristalina. El profeta posee la rara virtud de saber quién es, pero, sobre todo, la sabiduría mística de saber quién no es. Esta distinción no es un mero ejercicio de retórica, sino la base de una misión que no termina en su propia persona, sino que se proyecta hacia una alteridad infinita. Juan reconoce que su vida es una flecha lanzada hacia un objetivo que lo trasciende, alguien más grande que ya habita entre la multitud, aunque el velo de la cotidianidad impida a muchos reconocer su presencia. Esta postura nos enseña directamente sobre la esencia de la vocación y la vida cristiana. También sobre la plenitud no se alcanza ocupando el centro del escenario, sino convirtiéndose en un umbral. El discípulo no es el foco de luz, es el espejo que la refleja, en un mundo que nos empuja constantemente a la autoafirmación, al narcisismo digital y a la búsqueda frenética de reconocimiento. La humildad de Juan resulta revolucionaria. Él no busca protagonismo. Su identidad está tan anclada en la verdad, que no necesita los reconocimientos de Jerusalén, ni los títulos de los levitas para sentirse pleno. Su misión es preparar, anunciar y despertar los corazones, entendiendo con una lucidez asombrosa que Él no es el Salvador, sino su heraldo. Esta actitud nos invita a revisar con sinceridad lo que hay en el fondo de nuestro corazón y a examinar con honestidad nuestras verdaderas intenciones. Muchas veces, incluso cuando hacemos cosas que parecen buenas o espirituales, se esconde el deseo de tener el control o de que los demás nos vean y nos reconozcan. Queremos sentirnos importantes, ser el centro, o pensar que somos nosotros quienes construimos nuestra propia santidad o la fe de otros. Sin embargo, el ejemplo de Juan el Bautista nos recuerda que el verdadero camino espiritual es saber dar un paso atrás, es dejar de ponernos en el centro para que Dios ocupe su lugar. Ser discípulo es vivir de tal manera que otros puedan descubrir a Cristo en nosotros, permitiendo que Él sea el protagonista, y que nuestra vida solo sirva para mostrar su presencia y su amor. Cuando el profeta dice, en medio de ustedes hay uno a quien ustedes no conocen, está señalando una ceguera que sigue repitiéndose con el paso del tiempo. Es el drama de tener a Dios cerca y no darnos cuenta. Jesús no es alguien lejano ni ajeno a nuestra vida. Está presente en lo cotidiano, en el silencio del hogar, en el trabajo de cada día, en el rostro del que sufre y también en los momentos de alegría compartida. Sin embargo, el ruido constante, las prisas y las preocupaciones de la vida diaria nos distraen y nos impiden percibir su presencia. Este pasaje nos invita a mirarnos por dentro y a preguntarnos si todavía somos capaces de reconocer a Dios, actuando en nuestra vida, o si nuestra relación con Él se ha quedado solo en palabras repetidas, sin un encuentro real que transforme el corazón. Ser una voz que clama en el desierto, siguiendo el ejemplo de Juan, es mantenerse fiel a la verdad recibida, incluso cuando esa verdad no es cómoda ni bien aceptada. El testimonio coherente se vuelve una luz en medio de la oscuridad.
No basta con hablar de Dios y nuestras palabras. No nacen de una vida que ha sido tocada por el dolor, la lucha y la esperanza. No basta pararse delante de ustedes y decir que Dios es bueno, que Dios ama, que hay que arrepentirse y confiar. Cuando muchos han pasado por innumerables problemas, por situaciones duras, rezando una y otra vez y sintiendo que sus oraciones no son escuchadas, en esos momentos es normal que alguien piense: claro, el hermano habla así porque vive tranquilo, seguro está cómodo, sin problemas, mientras yo y mis hijos estamos pasando necesidad, enfermedad, angustia y puertas cerradas. ¿Qué sabrá él de sufrimientos? Y esa pregunta es justa, porque la fe no se anuncia desde una burbuja, sino desde la realidad. Por eso quiero decirlo con claridad y con el corazón en la mano. Créanme, lo sé. Sé lo que es llorar en silencio. Sé lo que es pedirle a Dios una respuesta y no verla llegar de inmediato. Sé lo que es cargar preocupaciones, sentir cansancio, miedo, frustración y aún así levantarse cada día. No hablo de un Dios lejano. Hablo de un Dios que he tenido que buscar en medio de mis propias noches. La fe verdadera no es repetir frases bonitas, sino mantenerse de pie cuando la vida aprieta. Es seguir confiando cuando todo parece ir en contra. Descubrir que Dios no siempre quita el problema, pero sí da la fuerza para atravesarlo. Muchas veces Dios guarda silencio, no porque no escuche, sino porque está obrando de una manera más profunda, formando el corazón, fortaleciendo la fe, enseñándonos a confiar incluso sin entender. Hablar de Dios con verdad implica reconocer el dolor del otro, caminar con él, no juzgarlo ni minimizar su sufrimiento. Implica decir: no estás solo, yo también he pasado por ahí. Porque solo quien ha caminado por el desierto puede hablar con esperanza a otros que están en el desierto. Solo quien ha conocido la herida puede anunciar un Dios que sana. Por eso, no se trata de convencer con palabras, sino de acompañar con la vida, demostrar, incluso en medio de las dificultades, que confiar en Dios sigue teniendo sentido. Reitero, Él no abandona, aunque a veces parezca tarde, que su amor no se mide por la ausencia de problemas, sino por su presencia fiel en medio de ellos. Y desde ahí, desde esa experiencia real, es desde donde podemos decir, sin engañar a nadie: Dios es bueno, Dios ama y Dios no se olvida de sus hijos, sino que es necesario vivir de tal manera que nuestras acciones hablen por nosotros. Así, el encuentro con Cristo deja de ser solo una idea o un discurso, y se convierte en una fuerza real que transforma nuestra manera de vivir, de relacionarnos y de estar en el mundo. Este camino de ser voz exige una revisión sincera de la propia vida. Así como Juan tuvo que entender con claridad cuál era su lugar, para no perderse en lo que otros esperaban de él, también nosotros estamos llamados a descubrir para qué estamos aquí. No vivimos por casualidad. Cada uno tiene una misión concreta, una tarea que nadie más puede cumplir en nuestro lugar. Y ese descubrimiento no nace de compararnos con otros ni de buscar aprobación, sino del silencio interior, de la oración hecha con el corazón abierto, y de la valentía de mirarnos con verdad por dentro. Cuando aceptamos nuestra misión, dejamos de vivir con envidia o ansiedad por aparentar, y comenzamos a experimentar la paz de saber que estamos donde Dios quiere que estemos. Juan el Bautista nos enseña a señalar con humildad. Él no se coloca como la luz, sino que ayuda a otros a reconocerla. No obliga, no se impone. Simplemente muestra el camino hacia ese Dios que ya está cerca, que camina con nosotros y respeta nuestra libertad. Vivir así es convertirnos en testigos sencillos y fieles, cuya alegría no está en ser admirados, sino en ver que otros descubren a Dios. Cuando aprendemos a hacernos a un lado para que lo ocupe el centro, nuestra vida adquiere un sentido profundo y duradero, y se convierte en un puente por el cual otros pueden acercarse al amor que les dio la vida.
Juan, al colocarse simbólicamente a los pies de Jesús, nos enseña que el encuentro con Dios suele darse en lo sencillo, en lo pequeño, en aquello que muchas veces el mundo no valora. Nadie es tan importante como para dejar de servir, y que es precisamente cuando uno se desprende del orgullo y se pone al servicio de los demás, es cuando el ser humano alcanza su verdadera grandeza. Así, la vida se convierte en una entrega constante, donde cada gesto sencillo, cada ayuda ofrecida, adquiere un valor profundo. Servir deja de ser algo humillante y se transforma en una forma concreta de amar. Juan entendió que su mayor honor no era brillar, sino preparar el camino, alegrarse porque el verdadero rey ya estaba cerca, y aceptar con gozo que su misión era ser un servidor fiel. De la misma manera, cuando vivimos con esa actitud, nuestra vida habla de Dios sin necesidad de muchas palabras, y se convierte en un camino abierto para que otros puedan encontrarse con la luz. Amén. Por último, vamos a leer algunos de sus comentarios. María Abigail pide bendiciones por la salud de su esposo Eladio, por la paz del mundo y para poder servir a sus hermanos. Hermana María Abigail, ponemos a tu esposo Eladio en las manos sanadoras del Señor. Que Dios lo fortalezca en su salud y lo cubra con su paz. Pedimos también por la paz del mundo, para que cesen los conflictos y reine la justicia. Que el Señor te conceda un corazón generoso, para servir a tus hermanos con amor y entrega. Luz Mila pide oración por su salud, su hogar y sus hijos. Hermana Luz Mila, presentamos tu vida y tu familia ante Dios. Que el Señor te conceda salud, estabilidad en tu hogar y bendiciones abundantes para tus hijos. Que nunca falte la fe, el amor y la protección divina en tu casa. Ana pide oración para que cada uno de sus hijos se acerque a Dios. Hermana Ana, ponemos a tus hijos en el corazón del Señor. Que el Espíritu Santo los llame, los ilumine y los acerque al amor de Dios. Tu oración de madre es semilla fecunda que dará fruto a su tiempo. Rosario pide oración para que su hija salga bien del parto y se cumpla la voluntad de Dios. Hermana Rosario, presentamos a tu hija y a su bebé ante Dios. Que el Señor acompañe cada momento del parto, conceda protección y vida plena, y llene de paz tu corazón. Que se cumpla la santísima voluntad de Dios, que siempre es amor. Ana pide oración por su familia para que este año esté más cerca de Dios. Hermana Ana, ponemos a tu familia en las manos del Señor. Que este nuevo año sea un tiempo de crecimiento espiritual, de fe renovada y de cercanía con Dios. Que su presencia transforme y fortalezca cada hogar. Lucy agradece por el nuevo año y pide salud para ella, sus hijos, sus hermanas y sanación del cáncer, además de que su hijo deje el cigarro. Hermana Lucy, damos gracias a Dios contigo por este nuevo año. Ponemos tu salud, la de tus hijos y la de tus hermanas en las manos del Señor. Pedimos sanación para quienes luchan contra el cáncer y fuerza para tu hijo, para que deje el cigarro y cuide su vida. Que Dios derrame bendiciones abundantes sobre todos ustedes. Estella Maris agradece por el año que terminó y pide salud, trabajo y unión para su familia Acosta Barrios. Hermana Estella Maris, presentamos a tu familia ante Dios. Que el Señor conceda salud, trabajo digno y unión familiar. Que su voluntad se cumpla en cada decisión. Y que este nuevo año esté lleno de bendiciones y paz. Estela agradece por iniciar un nuevo año y pide sanación para su hermano Alfonso Hernández Orozco, enfermo de cáncer, y por todos los enfermos y olvidados. Hermana Estela, ponemos a tu hermano Alfonso en las manos misericordiosas de Dios. Que el Señor le conceda fortaleza, alivio y esperanza. Pedimos también por todos los enfermos, por quienes se sienten solos, por los niños desaparecidos y por los olvidados. Que el amor de Dios los abrace y los sostenga. Rosa pide oración por la salud de su suegra Zenaida, enferma de artritis, para que no pierda la fe.
Hermana Rosa, presentamos a Zenaida ante Dios. Que el Señor alivie su dolor, fortalezca su cuerpo y renueve su fe. Que sienta consuelo en la cercanía de Dios en medio de su enfermedad. Mercedes pide oración por la familia Villamizar Sánchez, por su conversión, salvación, paz mundial y prosperidad. Hermana Mercedes, ponemos a la familia Villamizar Sánchez en las manos de Dios. Que el Señor conceda conversión, salvación y un amor profundo por Él. Y por nuestra Madre del Cielo, pedimos también por la paz del mundo y por una prosperidad vivida con fe y gratitud. Elba agradece por el nuevo año y pide protección, sabiduría y salud para sus hijos, nietos y familia. Hermana Elba, damos gracias a Dios contigo por este nuevo comienzo. Que el Señor proteja a tus hijos y nietos, les conceda sabiduría, salud y los aparte de todo mal. Que su bendición acompañe siempre a tu familia. Acoge, Padre Santo, todas estas peticiones, que te la entregamos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Si este mensaje ha tocado tu corazón, compártelo con tus familiares, con tus amigos. Dale me gusta a este video. Es esa mano con el pulgar arriba. Un botoncito que puedes ver al lado del botón de suscribirse. Para seguir creciendo juntos en la fe, día a día, guiados por el Evangelio. Y si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte a este canal. Les deseo a todos, hermanas y hermanos, una feliz Navidad y un próspero año, lleno de amor, paz, salud y bienestar para cada uno de ustedes. Dios les bendiga. Oremos. Padre Santo, te pedimos por todos los hermanos que nos dejan su petición de oración. Escucha nuestras súplicas y ten misericordia de nosotros. Sabemos que eres un Dios de piedad y confiamos en tu amor y compasión. Te entregamos nuestros enfermos, a los que sufren diariamente y que buscan en ti la sanación del alma y del cuerpo, por las familias que necesitan reconciliación y por todos los que claman tu ayuda, por los que no tienen empleo, por los que pasan hambres, por aquellos donde sus países viven en guerra. Te pedimos sanación, consuelo y fortaleza, que tu luz nos guíe y que tu voluntad se haga en nuestras vidas. Gracias por tu amor y por siempre estar a nuestro lado. Que María, nuestra Madre, interceda por nosotros en nuestro camino de fe. Que la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, esté siempre con ustedes. Que así sea. Estuvo con ustedes su hermano, Miguel Ángel Tamayo. Oración al Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad. En la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Si quieres que oremos por ti, te dejaremos un enlace en la descripción. O si lo prefieres en la cajita de los comentarios.